En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca del muestreo aleatorio estratificado. Entonces vamos a tener acá nuestro siguiente ejercicio. Entonces en este nos dice que se requiere obtener una muestra sobre las edades de los niños de un colegio con una confiabilidad del 95% o una confianza del 95%, un error del 10%. Y además se conoce que la proporción de aceptación está en el 81%. Entonces acá tenemos el 81%. Entonces para esto vamos a definir lo siguiente. Entonces tenemos una población, una muestra y nuestros estratos. Entonces para el primer estrato entonces vamos a tener que se sitúa en un intervalo donde las edades van de 5 a 8. Para el segundo vamos a tener que las edades están entre 9 y 12 y para el tercero vamos a tener que están entre 13 y 16. Entonces para esto vamos a generar nuestra población. Para este caso entonces vamos a generar nuestra población de 1, 2, 3 hasta el valor que nosotros queramos. Entonces vamos a tomar un valor grande, tomemos 300 personas. O 300 niños para este caso, entonces vamos a tener una población de 300. Entonces vamos a colocar acá población 300. Entonces para un nivel de confianza de 95% vamos a tener que Z va a equivaler a 1.96. Entonces les recuerdo, ese Z sale de la tabla que nosotros teníamos en nuestro video de muestreos aleatorios simple. Ahora vamos a definir las edades para nuestros niños en este caso. Para esto entonces vamos a utilizar nuestro comando aleatorio entre y acá vamos a colocar el inferior. Entonces en este caso la edad más pequeña será de 5. Y la edad punto y coma y la edad superior o la edad más grande va a ser de 16. Le damos enter y nuestro primer aleatorio que sale es 12. Ahora vamos a arrastrar la fórmula hasta el último niño que sería el niño número 300. Entonces acá y se generan aleatorios de las diferentes edades entre 5 y 16. Ahora vamos a determinar de qué tamaño debe ser nuestra muestra. Para esto entonces vamos a utilizar la fórmula de muestreo sistemático en donde requerimos que se tiene el número de la población. Es decir, vamos a utilizar que n va a ser igual a z al cuadrado por p por q por la población sobre la población por el error al cuadrado más z al cuadrado por p por q. Entonces si utilizamos ese valor, entonces tenemos que acá que n va a ser igual a z, es decir, acá dejemos n y acá entonces le ponemos n va a ser igual a z al cuadrado por p, que en este caso p sería la aceptación, por q que sería el rechazo, y este por n, entonces en este caso n que sería 300. Ahora todo esto entonces lo vamos a dividir entre, entonces vamos a tener acá n que sería la población por el error al cuadrado y esto más z al cuadrado, entonces tomamos z al cuadrado por p que sería la aceptación y esto por q que sería el rechazo. Ahora vamos a determinar el tamaño de nuestra muestra. Entonces para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. Entonces tenemos que n va a ser igual a z al cuadrado por p que sería el valor de aceptación por q que va a ser el rechazo por nuestra población. Y todo esto lo vamos a dividir entre la población por el error al cuadrado más z al cuadrado por p, que sería la aceptación, por q, que sería el rechazo. Entonces nos da en promedio
49.38. Entonces, si aproximamos los decimales, vamos a tener que va a ser 49.38. Entonces, vamos a tener que nuestra muestra es de 49, que si la redondeamos toma un valor de 50. Entonces, tenemos que nuestra muestra equivale a 50. Entonces, para poder que los rangos de nuestras edades no se muevan, entonces vamos a copiar los valores, seleccionamos toda la columna y los vamos a pegar como valores. Entonces, acá le vamos a dar pegar y los colocamos como valores. Y ya vamos a tener fijos estos valores y no se van a mover cuando estemos desarrollando nuestro muestreo aleatorio estratificado. Ahora lo que debemos identificar es el conteo. El conteo lo vamos a determinar por la cantidad de personas que se encuentre entre 5 y 8 años. Entonces, por ejemplo, el niño que se encuentra en la posición 3 está en el intervalo de 5 a 8 años. Pero si tenemos, por ejemplo, una muestra o una población así de grande como la que tenemos, que son 300 personas, pues lo ideal es utilizar los comandos. Para esto vamos a utilizar el siguiente comando. Entonces tenemos igual si, abrimos paréntesis, si 10, que es el primer dato o el primer dato que encontremos, si es menor, en este caso a 9, entonces va a estar ubicado en el estrato 1. Entonces vamos a colocar que está ubicado en el estrato 1. De lo contrario, entonces vamos a utilizar otra vez nuestro comando si y otra vez vamos a colocar nuestro valor. Si ese número no satisface, entonces tenemos que ese número puede ser menor a 13 para este caso. Entonces, si eso sucede, va a estar en el estrato número 2 y tenemos acá que va a estar en el estrato 2. Si eso no ocurre, o sea, si no satisface ni la primera ni la segunda condición, entonces se encuentra en el estrato 3. Entonces, acá vamos a colocar fijos los rangos o los intervalos. Entonces, para esto colocamos signos pesos o simplemente colocamos F4. Cerramos los paréntesis correspondientes y Enter. Entonces, como se pueden dar cuenta, se generó un 2. Eso significa que la edad de 10 años está en el estrato 2 y efectivamente se satisface. Entonces, vamos a arrastrar nuestra fórmula hasta el último de la población. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, 14 está en el estrato 3. Entonces, si miramos, 14 efectivamente están en el estrato 3. Por ejemplo, en el valor de 5 se encuentra en el primero y como nos podemos dar cuenta, 5 está en el primero. Ahora, el siguiente paso es seleccionar todos nuestros datos y los debemos organizar. Entonces, seleccionamos todos nuestros datos, nos vamos en datos y acá le vamos a dar ordenar. Entonces, le vamos a dar acá que ordene por estrato los valores de menor a mayor. Le damos a aceptar y acá nos organiza los primeros estratos, el segundo y el tercero. Entonces acá tenemos todos nuestros datos ordenados. Ahora entonces debemos realizar el conteo. Entonces para esto vamos a colocar acá conteo. Ahora debemos identificar cuántas personas se encuentran en cada uno de estos estratos. Para esto entonces debemos contar cada una de las personas que se encuentran acá o cada uno de los niños que hacen parte de este intervalo. Para esto vamos a utilizar el comando igual contar, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar el rango, es decir, todos los unos que veamos acá. Acá bajamos hasta acá y cerramos paréntesis. Damos enter. Y como resultado tenemos que 100 niños hacen parte del primer intervalo. Ahora se realiza de igual forma para los otros. Entonces acá igual contar, abrimos paréntesis y vamos a ir con los valores del segundo estrato. Entonces acá nos ubicamos en el segundo y bajamos hasta que veamos el número 3.
Entonces seleccionamos todos los que se encuentren en el segundo. Entonces hasta acá, cerramos paréntesis y enter. Entonces nos están diciendo que 105 niños hacen parte de ese intervalo. Vamos a ir con el último, entonces tenemos contar y nos ubicamos en el tercero. Entonces del tercero hasta el final de nuestros datos, hasta acá. Damos cerrar paréntesis, enter. Entonces como tenemos, vemos 100, 105 y 95 niños. Ahora vamos a identificar el total. Para esto entonces vamos a sumar estos tres valores. Los seleccionamos y acá vamos a inicio y a autosuma. Entonces, como se pueden dar cuenta, tenemos que son 300 niños, que fueron nuestra población total. Ahora vamos a identificar el valor para la proporción. Este valor de la proporción entonces sale dividiendo el valor del conteo sobre el total de nuestra población. Entonces vamos a tener que la proporción va a ser igual, para este caso, a 100 dividido la población. Como la población va a ser un valor fijo, entonces vamos a fijar ese valor y vamos a dar enter. Ahora, para el segundo caso, entonces vamos a tener que va a ser 105 dividido la población. Y para el tercer caso, entonces tenemos que será 95 dividido nuestra población. Ahora vamos a realizar el total. Entonces seleccionamos nuestros datos y le damos autosuma. Entonces nos da un total de 1. Ahora, si lo queremos ver en porcentajes, entonces acá le colocamos porcentaje. Acá vamos a tener que es un porcentaje del 100%. Entonces acá vamos a tener que en porcentaje será del 33%, del 35%, del 32% y su suma equivale a un 100%. Entonces esta va a ser la proporción para nuestro ejercicio. Y por último solo nos va a quedar determinar la muestra. Para esto entonces vamos a utilizar que nuestra muestra va a ser igual a la proporción por la muestra, que va a ser fija, a la proporción por la muestra, y tenemos que es de 17. Entonces acá le vamos a quitar los aproximados y vamos a fijar la muestra. Entonces acá fijamos nuestra muestra y nos da como resultado 17. Hacemos lo mismo con los otros valores y la suma nos debe dar el total de nuestra muestra. Entonces vamos a sumar los valores y sumamos y nos da una muestra de 50. Entonces eso nos quiere decir que para el primer estrato debemos coger una muestra aleatoria de 17. Para el segundo estrato debemos coger una muestra aleatoria de 18 personas. Para el tercero debemos coger una muestra aleatoria de 16 personas para poder tener nuestra muestra de 50 personas. Entonces vamos a realizar esas muestras de 17, de 18 y de 16. Para esto entonces vamos a tomar los primeros estratos. Entonces seleccionamos hasta el primero. Hasta acá. Y lo vamos a copiar en otra tablita. Aquí. Y le vamos a colocar un random, que van a ser las personas que vamos a seleccionar. Entonces vamos a hacer de igual forma con el estrato 2 y con el 3. Entonces con el 2, acá le vamos a colocar mismos valores y para el caso de 3. Entonces vamos acá a buscar los de estrato 3 y pegamos los valores acá. Ya tenemos separados nuestros estratos. Ahora lo que debemos hacer es identificar cuáles de estas personas van a ser nuestra muestra aleatoria. Para este caso sería de 17. Entonces de estos primeros vamos a sacar las 17 primeras personas. Para esto entonces vamos a utilizar el siguiente comando. Entonces vamos a tener que va a ser igual aleatorio.
y abrimos y cerramos paréntesis. Nos sale 0.28. Hacemos de igual forma para todos los valores lo mismo. Entonces se generaron números aleatorios que se encuentran organizados. Ahora entonces vamos a seleccionar todo nuestro grupo y los vamos a ordenar. Entonces acá vamos a datos, ordenar, pero ahora vamos a seleccionar el random y de menor a mayor. Entonces acá tenemos los valores de mayor a menor. Ahora, para que no se muevan nuestros valores, vamos a copiar y pegar. Entonces acá le damos inicio, pegar como valores. Entonces ya tenemos los valores fijos, no se van a cambiar. Y vamos a elegir los primeros 17. Entonces vamos a colocar acá 1, 2, 3 y vamos a elegir los primeros 17. Entonces 15, 16, 17. Y esta será la muestra para nuestro primer estrato. La vamos a colocar de un color distinto. Y lo mismo vamos a hacer con el segundo y con el tercer estrato. Entonces acá le vamos a dar igual, aleatorio y abrimos y cerramos paréntesis. Seleccionamos la fórmula para todos los valores de 2 acá. Y luego entonces vamos a organizarlos. Entonces vamos a copiar y pegar los valores. Y vamos a organizar nuestros datos. Entonces lo seleccionamos todo. Y nos vamos a datos, ordenar el random, de menor a mayor, aceptar. Y para este caso vamos a tener que elegir 18 personas. Entonces acá vamos a seleccionar, entonces 1, 2, 3 y seleccionamos 18 personas. Entonces 17, 18 personas. Y estos van a ser la muestra para nuestro segundo estrato. Vamos a colocar de otro valor, lo vamos a colocar de otro color, entonces acá azul. Y por último entonces generamos el del tercero. Entonces aleatorio, cerramos paréntesis y los generamos para los demás valores de 3. Ahora damos control C para que no se muevan nuestros valores y los pegamos acá, pegar como valor. Ahora seleccionamos todos nuestros datos y lo organizamos de menor a mayor. Entonces datos, ordenar, random, de mayor a menor, aceptar. Y elegimos, entonces acá nos dicen que son 16 personas, 16 niños. Entonces 1, 2, 3 y tomamos solamente 16. Entonces ellos van a ser nuestra muestra para el tercero. Y tenemos que ellos van a ser nuestras muestras para nuestro muestreo estratificado. Entonces ellos van a ser las personas que van a ser parte de nuestra muestra de 50 personas. En el capítulo de hoy aprendiste acerca del muestreo aleatorio estratificado.